3 de la materia de expresión oral y escrita. Somos el grupo número 6, el cual está conformado por María Alejandra Herrera, Verónica Figueroa, Daisy Triana y mi persona, Silena Iguarán, quien iniciaré dando la explicación de los aspectos más importantes de la unidad número 1. Entonces, en la unidad número 1 se toman temáticas respecto a la expresión oral y el discurso hablado, donde el principal factor son los aspectos físicos, donde está la voz, la postura, la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia y el vocabulario. A mi parecer, la coherencia reúne todos estos puntos, ya que es una mezcla donde la persona puede transmitir un mensaje de manera concreta. En otro punto, se trata también las técnicas de expresión oral, donde está la locución, la arenga, la conferencia y el discurso, donde sabemos que el discurso es una gran herramienta en el ambiente académico en el que nos desenvolvemos. Por otra parte, la oratoria nos muestran cuál es su origen, cómo se utilizó de forma antigua, donde los presos lo usaban para defenderse y actualmente es una manera de desenvolverse o desarrollarse tanto en el aspecto académico como en el laboral o incluso personal. Y por otra parte, la lectura comprensiva nos hace énfasis en que las lecturas es una participación entre el escritor y el lector de manera activa para así interiorizar toda esta información. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, a mí sí me sale. Listo. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, ¿cierto? Sí. Ok. En la segunda unidad tenemos las técnicas de expresión oral y escrita. En ellas tenemos que debemos darle sentido al texto, no escribir por escribir. Debemos utilizar buena ortografía, buenos conectores, identificar las ideas del párrafo para expresarnos mejor. Debemos ponerle un sentido y tener la idea clara de lo que queremos decir en el texto, ya que debemos primero analizarla y luego plasmarla. También, según Van Dyck, tenemos la superestructura, que en conclusión vendría siendo el propósito del texto. La macroestructura vendría siendo lo que es organizar las ideas y su correcta estructura resume el contenido global. La superestructura, la idea principal, las ideas secundarias. Un párrafo puede tener más de una idea secundaria, pero no más de, o sea, no debería contener más de una idea central porque puede confundir al lector. En sí representa la forma que adopta el discurso. Debemos hablar de una sola cosa, no de dos combinadas como para no enredarnos, enfocarnos bien en la idea que queremos exponer, cuál es el propósito del texto, argumentar, resumir o contradecir y las formas correctas de citar en un texto. También tenemos los signos de puntuación, que es como la coma, una pausa breve. Esta puede cambiar el sentido de una frase. El punto y coma indica una pausa superior a la coma, inferior al punto. El punto que separa un elemento del texto cuando incluye comas y separa párrafos. Los dos puntos prepara al lector para la siguiente frase, la cual es consecuente de lo anterior. Tenemos los puntos suspensivos, que pueden expresar una duda, un temor, un suspenso, y se utilizan para también evitar insultos. Signos de interrogación convierten una oración en pregunta. Tenemos los signos de admiración, que pueden indicar un asombro, una alegría, una súplica, una sorpresa o un mandato también. Tenemos los paréntesis, que aperturan, intercalan y cierran una oración. Se utilizan también en expresiones matemáticas. La raya nos dice que encierra aclaraciones que interrumpen el discurso. Y por acá tenemos, un momentico, por favor.
Las comillas que reproducen en citas textuales pensamientos de personajes o citan títulos de artículos importantes. En conclusión, los signos de puntuación en un texto son muy importantes, ya que sin ellos el texto no tendría el mismo sentido. Gracias a esto podemos hacer pausas pues, correctamente y así hacernos entender mejor. Por acá dejo de compartir. ¿Seguiría yo? Sí, seguirías tú. Listo, entonces ahí me tocaría la unidad 3 sobre la producción textual. Bien, el mensaje o la información que vinculan a los textos se estructuran de una forma determinada según cada comunicación. La coherencia viene siendo el texto que permite identificar una unidad temática comunicativa que expresa el escrito o mensaje oral y requiere de un desarrollo de una estrategia enunciativa que antes de escribir o hablar lo primero que hay que hacer es organizar el pensamiento. Los aditivos expresan una suma de ideas, también asimismo, también por añadidura, igualmente, por encima, es más aún, incluso hasta por el colmo. Los opositivos expresan las diferentes relaciones de contraste entre los enunciados relacionados que pueden ser de concesión y restricción. Los consecutivos expresan relaciones de consecuencia entre otros enunciados que son, por tanto, de ahí, y los comparativos que subrayan algún tipo de semejanza entre otro enunciado del mismo modo, igualmente, analógicamente, de modo similar, como, así como, más, que menos, que igual, que tan como. Y los reformulativos, que son los que indican el enunciado posterior que reproduce, o totalmente o parcial, bajo otra forma, lo expresado de uno o más enunciados anteriores. La lectura inferencial, comprender un texto es un nivel inferencial. Significa que podemos interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero en algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente. Para comprender un texto en el nivel inferencial significa que hay que fomentar la exigencia de cooperación y participación del lector, consolidar bases para inferir o concluir con ideas propias, reconocer o comprender, analizar y argumentar a partir de los conceptos previos. Es un proceso mental que requiere principalmente de dos competencias, que es la interpretativa. En esta el lector hace generalizaciones, que predice fenómenos y hace suposiciones acerca del contenido. Listo. Listo, compañeras. Listo. Bueno, la unidad número 4 hablaba sobre las tipologías textuales, que son los esquemas a los que los emisores acuden para producir textos comunicativos. Estos textos son abstractos, ya que se realizan según la intención del autor. Las tipologías textuales que podemos encontrar son instructivas, narrativas, informativas, descriptivas o argumentativas. De esta forma, el autor organiza sus párrafos, oraciones, imágenes, etc. Otras modalidades discursivas que podemos ver son el resumen, la reseña y el ensayo. Es importante tener claro lo que queremos exponer para que a la hora de hacer el texto sea concorde a lo que vamos a tratar en este. En la unidad 4 también podemos observar la lectura crítica. Se refiere a la técnica o el proceso que permite descubrir las ideas y la información que se encuentra oculta dentro de un texto escrito. Se requiere de una lectura analítica, reflexiva y activa. Bueno, es de suma importancia implementar la lectura crítica en nuestras vidas cotidianas, ya que gracias a esta herramienta tenemos muchas ventajas
y una de estas es que se nos facilitará hacer resúmenes, creaciones de guías, etc. También nos contribuye a tomar buenas decisiones y establecer ideas que tienen bases sólidas. ¿Listo? Listo, compañera. Entonces, a partir de este punto, todas por favor activen sus cámaras para iniciar la segunda parte del video, que es el conversatorio, en donde cada una de nosotros pactó que la temática central pues serán las dificultades sociales que atraviesan nuestro país. Entonces, daré apertura a esta temática, haciendo énfasis en que nuestro país siempre ha sido un territorio en el cual nuestra población ha tenido como dificultad tener las condiciones básicas para su sobrevivir, en donde no hay dignidad ni en lo personal, ni en lo físico, ni en lo integral. Entonces, a continuación, cada una va a hacer énfasis en la temática que más le pareció, partiendo desde el paro nacional, que fue el detonante, en donde la población pues está esclareciendo que definitivamente ya está un poco hasta el tope de esta situación. ¿Sigo? Bien, yo voy a hablar sobre un poco sobre la reforma tributaria en forma económica. Bien, como el país atraviesa por una situación fiscal difícil por el cual desde hace años el déficit fiscal se ha ido agudizando, con la llegada del coronavirus, el gasto público se incrementó de manera sustancial, tanto en temas como de salud, en temas de transferencia de liquidez a los hogares, las empresas y la economía. Justo en el momento en el que había un menor recaudo tributario, los ingresos cayeron y la consecuencia de un déficit cercano a 9 puntos del PIB en el 2021. Esto fue casi 100 billones de pesos. En base de esto es posible deducir que el país requiere de una reforma tributaria que ayude a corregir algunos problemas estructurales que tiene el Estatuto Tributario colombiano, en el cual recauda de una manera ineficiente. Los problemas fiscales que ha venido cargando desde hace tiempo se han producido de manera sustancial con la llegada del coronavirus. El sistema colombiano es un sistema de bajo recaudo comparado con las necesidades de gasto social que tiene el país, y el nivel de recaudo siempre ha sido inferior a este gasto. Pero además de un sistema, en un sistema que ha sido muy poco equitativo y complejo, desde la renta que se concentra en muy pocas personas y cuya estructura facilita la evasión. Hay una cantidad de impuestos menores de un país, tanto regionales como nacionales, que se han tenido que ir implementando para tratar de financiar el gasto. Tenemos necesidades crecientes, los colombianos, en un país que está progresando, y en ese progreso nos hace tener una necesidad cada vez más grande, sobre todo en la materia político-social. Listo. Vale, con respecto a lo que dice mi compañera Daisy, yo creo que si nosotros como colombianos queremos avanzar y tener inversiones en material social, para ser un país competitivo y avanzar en su progreso, hay que estructurar el estatuto tributario para que hayan menos evasiones y menos personas puedan eludir los impuestos, y así aumentar la base gravable a la persona natural y no dejar toda responsabilidad tributaria a las empresas. La clave de la recuperación económica está en el consumo interno, por lo que se debe adoptar medidas que estimulen el empleo formal y la inversión privada. Con esto también mejoraría la calidad de recaudación. Sabemos que gracias al paro nacional y a los colombianos que salieron a protestar fue que tumbaron
esa reforma tributaria, ya que era muy carecedora para los colombianos, y también la reforma a la salud, que aunque no se ha llevado muy bien el tema del coronavirus porque han habido muchas muertes con respecto a que no han habido pues como lo suficiente en los hospitales, iban a implementar una reforma de salud aún más difícil. Entonces, me parece que gracias al paro nacional se pudieron tumbar esas reformas. ¿Listo? Sigue mi compañera. ¿Quién sigue? Vas tú, Verónica, y con eso terminamos. Ah, ok. Bueno, en mi caso, no voy a hablar si estoy de acuerdo o no con el paro nacional, pues obviamente como colombianos y como empleados, pues se considera que no tenemos las condiciones justas, pero más que hablar de lo bueno y de lo malo del paro, podríamos hablar de sus consecuencias, podríamos hablar de las empresas que venían de un proceso del COVID, donde no podían recuperarse. Hablamos de muchas empresas que cayeron, hablamos por ende de muchos desempleados, hablamos de ciudades destruidas, ciudades que son nuestras, ciudades que en eso personalmente no estoy de acuerdo en destruir lugares, porque eso hace parte de una cultura, de una ciudad, de un país. Hablamos de que se perdieron muchos alimentos, o sea, hubieron ciudades en las que no les entraba nada de alimentos y en las vías se perdieron muchos de ellos. En eso, o sea, es la verdad, uno se pone a pensar en eso y es ilógico. Se perdieron, muchos campesinos perdieron sus cultivos porque no los pudieron vender, por lo tanto los campesinos conocemos que son los más, se podría decir que los menos privilegiados en cuestión a ganancias. Más que eso, hay algo muy importante y son las vidas que se perdieron, sin contar que sean de un lado o del otro, pero son vidas que tenemos que respetar, son vidas que se perdieron, son vidas de jóvenes que apenas estaban empezando a vivir. Pero la verdad es que perdimos muchos jóvenes que iban a ser tal vez el futuro del país, pero bueno, eso como conclusión personal. Pues dado el caso que soy yo quien finaliza la evidencia, les agradezco mucho por su atención prestada, gracias a las compañeras y nada, muchas gracias. Listo, compañera, muchas gracias.